Estábamos conversando sobre la causa por la cual muchas veces los conocimientos adquiridos en el desarrollo personal no, o se hace complicado llevarlos a nuestra vida diaria, o por lo menos colocarlos o ponerlos en práctica un poco más. Pues. Hay personas que lo ponen en práctica poco, pero no como quisieran. ¿Sí? Esto es parecido cuando tú dices, yo creo en algo como, por ejemplo, en metafísica, las personas le dicen, vas a hacer un ritual para la prosperidad. Hacen su ritual y empiezan a hacer cosas para la prosperidad y no se les da. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales muchas de esas cosas que se quieren se persiguen y no se consiguen tan fácilmente. Entonces, vamos a dar más o menos un bosquejo de por qué puede pasar. ¿Okay? Porque como nada es verdad ni nada es mentira. Ok, tenemos según la programación neurolingüística y según la psicología, porque la PNL o programación neurolingüística lo que hace es recoger algunos conceptos de psicología, solo que buscó, digamos, a las personas más eficientes en algunas áreas de la psicología para dar una especie de síntesis de, digamos, ser más eficiente en la parte de psicología a la parte más práctica. ¿Okay? Entonces la PNL separa al consciente y al subconsciente, donde nos dice que el subconsciente es un 95% aproximado de todo lo que tenemos nosotros registrados como información y con la cual nosotros normalmente procedemos en la vida como tal. Entonces, ese subconsciente guarda dos cosas, una que le llaman la sombra, ¿sí? Y otra que le llaman, digamos que, la luz. ¿Okay? Entonces tenemos partes en el subconsciente que son grabadas, de las cuales nosotros, digamos que, podemos hacer maravillas. De hecho, hay quienes dicen que ahí tenemos el guía interior, el maestro, todo lo que ustedes quieran, grabado en ese subconsciente. Y también tenemos lo que le llama Carl Jung la sombra, ¿cierto? Entonces, en ese subconsciente, digamos, como tiene el 95%, nosotros inconscientemente, es decir, desde acá, nosotros prácticamente llevamos nuestra vida. Entonces, por ende, no le podemos echar la culpa al ser humano porque hace cosas que van a veces opuestas a lo que quiere acá, en esta área del consciente. Digamos que aquí tienes una información, y la quieres llevar a cabo en tu práctica. Y resulta que lo que tú llevas en la práctica, en tu vida diaria, y lo que comunica, y lo que en tu área laboral, en todas las áreas de la vida, uno lo que lo lleva a uno a las acciones, es lo que tiene grabado en el subconsciente. ¿Sí? Por eso es que esto va por un lado, y esto va por otro lado. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los motivos. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer que, por ejemplo, toda esta información pueda entrar en esta base de datos? Porque tenemos registrado una base de datos dentro de lo que es el subconsciente. ¿Sí? Hay muchos métodos. Yo les voy a decir el que es más básico, más fácil, pero que amerita de tiempo. Las cosas que se graban acá, por ejemplo, si uno tiene un accidente o un impacto emocional, un impacto de cualquier naturaleza, se graban cosas en el subconsciente de una manera automática. ¿Sí? Cuando tienes un momento de impacto, de felicidad, igual, también se graba en el subconsciente de manera automática y eso queda registrado. Pero las primeras grabaciones obviamente son cuando uno tiene los primeros años de edad. Eso hay digamos que hay quienes dicen que cuando la persona está dentro del vientre de la madre, hasta el primer año ya grabó una gran parte de emociones. ¿Sí? Según estudios eso es así. Cuando se cumplen los 7 años se graba prácticamente el otro resto de información acá en esta base de datos. Ahora, cuando uno tiene vivencias, experiencias de 9, 10, 11 años de edad, siendo niño todavía, ya ellos son cosas que reafianzan esto que está acá, lo cual uno cree que son causas. Cuando uno, por ejemplo, vive una experiencia traumática, cuando uno tiene, por ejemplo, 12, 15 años, muchas veces uno cree que ese fue el origen de un trauma que yo vivo de adulto. Y muchas veces no es así. Eso es causado por algo mucho antes, ya grabado en la base de datos cuando tenías
poca edad, muy poca edad. Entonces lo que uno hace es reafianzar cosas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué le sugiero yo a muchas personas con sus hijos? Que tomemos muy en cuenta como herramienta principal para grabar en esta base de datos esto que está aquí, que es sumamente importante. Digamos que es una de las herramientas fundamentales para uno poder grabar cosas, digamos, hábitos, valga la redundancia, costumbres y educar en base a esos hábitos. Porque esa es la manera, una de las herramientas que deberían tener muchos padres, por lo cual logran, o sea, con lo cual ellos logran muchos efectos positivos. Y me explico por qué. Yo siempre he comentado que uno va a algunos sitios y un psicopedagogo o la gente de la parte de la pedagogía, los educadores, digamos que se ha visto actualmente que se le quita la herramienta de pegarle al niño. Ahora no le puedes pegar ni lo puedes castigar porque ambas te hacen daño. Le hacen daño al niño, es un daño psicológico. Eso, yo no voy a discutir si eso es bueno o es malo, lo que sí le voy a decir es que esa es la herramienta que utiliza la persona porque no tiene otra. Cuando la persona empieza a tener herramientas como los hábitos y otras cosas, saber que los hábitos le sirven de herramienta, saber que el hecho de hacer que un hijo o una persona de cualquier naturaleza, hacerla entender bajo la práctica de algunos conceptos, al tener esas herramientas ellos pueden dejar las otras herramientas y usar esas, pero si no las tienen quedan desarmados. Y entonces por eso los hijos hacen lo que quieren con los padres, porque ellos ya traen algunas herramientas emocionales por las cuales controlan a los padres. Una de ellas es la victimización, ¿correcto? Entonces, esas herramientas ya las traen de por sí naturalmente el ser humano, pero los niños las usan muy bien con los padres. Y los padres quedan desarmados porque le dicen no le pegues, no lo castigues. Ahora, ¿cómo yo hago para educar a mi hijo? Y eso nos pasó a nosotros. Me ha pasado, o sea, todas las generaciones, solo que las generaciones anteriores, si usaban la herramienta que tenían que darle su mamonazo. Y en muchos casos usaban la violencia emocional, ¿okay? Donde nada más veían al chamo y el chamo se asustaba. ¿Okay? Entonces, tenme miedo. Entonces, eso a veces tiene su... Sí, porque ¿qué pasa? Eso hace que el chamo agarre la misma herramienta y diga, ok, ya sé, la herramienta de la violencia es la que me sirve para yo lograr cosas. Y cuando crece, pasamos por la etapa donde el adolescente, esa parte de adolecer, es, ok, fui reprimido tanto tiempo, ahora soy yo. Y por eso es que estoy adolecido. Entonces mi principal rival, ¿cuál es? La familia. Entonces ahí es donde empiezo a tener las diferencias con la familia. Entonces es algo que siempre va cayendo en un círculo vicioso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a utilizar esta herramienta, a modo de que también usas otra que se llama concientización, ¿verdad? Pero esto hay que explicarlo bien. Cuando tú te sientas con tu hijo como que si fuese un adulto, obviamente teniendo en consideración que es un niño, y hay algunos conceptos que hay que explicárselos como niño, pero ellos obviamente entienden más de lo que las personas creen, solo que ellos aprenden más con un juego, con cosas lúdicas. Entonces tú puedes en un juego educar a tu hijo. Tú juegas y le enseñas valores, le enseñas principios, le enseñas muchas cosas a través de juegos. También a través de cosas manuales, manualidades y cosas así. Y es lo que llaman el aprendizaje constructivista. El otro es conductista, donde yo le digo, esto se hace así, ya sabes esa cosa. Resulta que cuando le decimos al hijo una cosa, pero nosotros, como adultos, como padres, no la hemos aprendido, él tampoco la va a aprender porque va a ver que la práctica de mi padre va por otro lado. Y yo por ahí es que me voy. Inconscientemente también, porque lo estoy grabando. Eso pasa a ser mi realidad. ¿Correcto? Entonces, no sé si me van siguiendo con todo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú concientizas al niño es cuando tú le dices a él por qué le conviene hacer cosas que actualmente son como, él dice, oye, me van a regañar, o lo ven como algo muy malo. Ellos ven al padre que lo educa como el malo y a las personas que, digamos, que le dejan pasar todo como los buenos. Llámese abuelos, llámese tíos, llámese hermanos, o personas que, o uno de los dos padres, uno es el castigador y otro es el benevolente. Entonces el benevolente para el niño me ama y me quiere, y el educador no lo ama ni lo quiere, es el malo.
¿Ok? Entonces eso sucede porque jamás concientizamos a nuestros chamos qué es lo que le conviene. Ellos lo logran entender cuando tú le dices, lo que pasa es que para ti, si tú quieres lograr cosas que van a ser a favor tuyo, esto es lo que, o sea, tú necesitas a alguien que te dé herramientas y que te eduque para que tú cuando estés solo sepas por dónde ir y por dónde no ir. Para que cuando tú llegues fuera, porque yo como padre no voy a estar en la escuela ni voy a estar en muchos sitios donde tú vas a enfrentar al mundo. Entonces, cuando tú le empiezas a explicar por qué tú haces lo que haces, ellos sí empiezan a entender cosas. Me fui por otra línea de los chamos, pero es que somos nosotros mismos. Cuando estamos pequeños, fuimos educados con aquella línea de la violencia. Y por eso, cuando nosotros crecemos, es una de las herramientas a las cuales aludimos cuando nos salimos de control. ¿Okay? Sí. Correcto. Entonces, es una de las herramientas que tenemos. A veces estamos muy educados, como dicen por allí, pero cuando ya perdemos el control, se nos sale esa herramienta porque esa es la que manejamos. ¿Sí? Entonces, con nuestros chamos, se nos sale mucho. Con nuestra pareja también. Entonces, esa es una herramienta que ni la voy a colocar acá. Pero hasta con las parejas, uno trabaja el hábito y logra cosas muy importantes. Y con la concientización también. ¿Ok? En la concientización vale mucho un tema que es bien interesante, que son las preguntas. Cuando tú haces preguntas a la persona a la cual tú vas a educar o le estás explicando algo, usar bien las preguntas, escuchar como tal, eso no es algo que todo el mundo lo hace de la mejor manera. Entonces, ¿qué pasa? Las preguntas atajan a la persona en el sentido de que sí empiezan a escuchar de mejor manera, porque comprenden ya. A veces están hasta distraídos porque están pensando en algo que ellos quieren decir y no escuchan por eso. Están esperando nada más la oportunidad para hablar, pero no están escuchando realmente. Entonces eso pasa mucho en la comunicación. Entonces, ¿cuál es una de las maneras o herramientas que uno tiene para hacer caer a la persona en que sí me escuche? Preguntar. ¿Ok? Preguntar cosas. Bueno, para continuar con la información que quería dar como tal. Una de las cosas que uno utiliza para grabar esta base de datos, digamos, reformatearla, es hábitos. Y esto que dije aquí, esta concientización hace que yo tenga la motivación. Entonces, la motivación hace que yo elimine la procrastinación, inclusive de adultos. La motivación es lo que elimina la procrastinación. La procrastinación es dejar siempre para después, siempre conseguir cualquier excusa postergando. ¿Y cuál es el otro motivo? Que lo que yo tengo grabado en el inconsciente, hace que yo tome decisiones a veces que yo digo que son de afuera, o sea, causas externas. Y no, es el inconsciente que hace que yo, por ejemplo, voy a tener una reunión, vamos a suponer los sitios de crecimiento personal. Voy a un sitio de crecimiento personal porque yo sé que le van a decir, el subconsciente sabe que le van a decir algo que él no quiere que le cambie, porque el subconsciente también tiene zona de confort. Y esa zona de confort no le gusta cambiarla de ninguna manera. Entonces por eso es que es difícil que la información que tenga el consciente entre a la base de datos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros, así como externamente somos resistentes a los cambios, en el inconsciente es igual. O sea, hay una resistencia al cambio fuerte porque necesita una zona de confort. Y eso es lo mismo que decimos de la vaca. O sea, que no me quitan la vaca. Esa es la que yo conozco y con ella es lo que yo hago todo. Cuando me la quitan me quedo desarmado. Entonces el subconsciente no le interesa quedarse desarmado y prefiere, si un sitio que le van a cambiar ideas, no ir. No puedo, lo dejo para después, tengo cosas más importantes. Y por eso es que yo me acuerdo que en uno de los sitios donde yo iba, que era más o menos de desarrollo personal, la persona le decía, el que daba las conferencias, le decía, tranquilo que van a ver, de los 10 que dijeron que venían, a lo mejor van a venir 2, 3, 4 que no vienen. Porque su subconsciente le va a decir no, o sea, hay cosas más importantes. Esa resistencia llega inclusive a que uno llegue tarde, a que uno no vaya, a que uno ponga otras cosas, digamos, en primer plano. ¿Ok? Y lo coloque esto en último plano. Es por esa resistencia al cambio que uno tiene en el subconsciente. Ahora bien, insisto en esta de los hábitos, es porque es la forma en la que nosotros podemos cambiar inclusive nuestra vida como tal. ¿Por qué? Porque si yo
Por ejemplo, tiendo la cama, por ejemplo, agarro el celular y me pongo a ver videos y llego a tarde del trabajo todos los días porque me pongo a ver videos, a responder a algo, yo puedo decir, algo voy a empezar a cambiar, aunque sea pequeño, para que eso no se dé. Cambio en la noche de no verlos, porque el celular es una de las cosas que más aumenta algo que se llama la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que hace que nosotros, cuando nos gusta algo, se active ese neurotransmisor. Y eso es cuando uno cae en vicios. ¿Ok? Uno cae en vicios de cualquier naturaleza. Llamémosle adicción, que suena mejor. Eso es cuando uno cae en adicciones. Entonces las adicciones son porque uno tiene un neurotransmisor que se llama dopamina y él aumenta mucho. Y después es difícil, no lo controlas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace uno para evitar eso? Cambiar drásticamente algunos hábitos sencillos, porque los más difíciles obviamente son complejos, pero los sencillitos, me acuesto más temprano, más tarde, salgo, cuando me voy a la camioneta o en mi carro, no, hay días que me voy a pie, empiezo a ver por tiendas, no sé, horas antes, cambio cosas y eso distrae al hábito común que uno tiene. Igual cuando uno en la familia un día vamos a ponernos a jugar, no sé, vamos a distraernos en cualquier cosa. Romper hábitos es muy importante para cambiarlos. O sea, para cambiar esos hábitos a veces hay que cambiar cosas que uno hace en modo automático. Porque como uno trabaja con el subconsciente, uno trabaja muchas cosas, cualquier cantidad de cosas en modo automático. Es romper eso automático. Y la manera es cambiando hábitos.